Capítulo 11. Fantasía y realidad. ¿Habéis visto alguna vez la luna?, preguntaba irónicamente un profesor a su discípulo. No, señor, replicó éste, más irónicamente aún. Pero debo confesar que he oído hablar de ella alguna vez. La mayor parte de los seres sublunares podían dar esta respuesta formalmente. ¿Cuántas personas han oído hablar de la luna sin haberla visto nunca, por lo menos a través del cristal de un telescopio? ¿Cuántos no han visto jamás un mapa de su satélite? Cuando se mira un mapa selenográfico, una cosa llama la atención ante todo. Al revés de lo que sucede en la Tierra y en Marte, los continentes ocupan más particularmente el hemisferio sur del globo lunar y no presentan esas líneas terminales tan claras y tan regulares que dibujan la América meridional, el África y la península india. Sus costas, angulosas, caprichosas y profundamente festoneadas, abundan en golfos y penínsulas, presentando con bastante analogía el aspecto confuso de las islas de la sonda, donde las tierras se hallan divididas hasta el exceso. Ni si la navegación ha existido alguna vez en la superficie de la Luna, debió ser muy difícil y peligrosa, y hay que compadecer a los marinos y a los hidrógrafos selenitas, a los unos cuando hubieran de acercarse a tan peligrosos fondeaderos, a los otros cuando hubieran de levantar los planos de tan irregulares costas. Se observará igualmente que en el esferoide lunar el polo sur es mucho más continental que el polo norte. En este último no existe más que un ligero casquete de tierras separadas de los otros continentes por extensos mares. Hacia el sur, los continentes cubren casi todo el hemisferio. Es, pues, posible que los selenitas hayan plantado ya su pabellón en uno de los polos, mientras que los Franklin, los Ross, los Kane, los Dumont de Urville, los Lambert y tantos otros se han esforzado inútilmente en encontrar ese punto desconocido del globo terrestre. En cuanto a las islas, son abundantísimas en la superficie lunar. Casi todas tienen figura oblonga o circular, como si estuvieran trazadas con un compás, y forman como un gran archipiélago que solo puede compararse con ese grupo encantador esparcido entre Grecia y el Asia Menor, y que en la mitología animó en tiempos antiguos con sus más interesantes leyendas. Sin querer, vienen a la memoria los nombres de Naxos, Tenedos, Milo Cárpatos, y los ojos buscan el navío de Ulises o el bajel de los argonautas. Esto era, por lo menos, lo que pedía Michael Ardan, porque veía un archipiélago griego en el mapa. A los ojos de sus compañeros, menos entusiastas que él, el aspecto de aquellas costas recordaba más bien las tierras fraccionadas de Nueva Brunswick y de Nueva Escocia, y donde el francés
encontraba la huella de los héroes fabulosos. Los americanos marcaban sitios a propósito para el establecimiento de factorías beneficiosas al comercio y a la industria lunares. Para concluir la descripción de la parte continental de la Luna, bastarán algunas palabras sobre su disposición orográfica. Se distinguen con mucha claridad en ellas las cordilleras, las montañas aisladas, los circos y las hendiduras. Todo el relieve lunar se halla comprendido en esta división y es sumamente quebrado, pudiéndose comparar con una dilatada Suiza o una Noruega continua, formada totalmente por la acción plutónica. Aquella superficie tan profundamente desigual es el resultado de las continuas contracciones de la corteza en la época en que el astro se hallaba en vías de formación. El disco lunar es, a propósito, para el estudio de los grandes fenómenos geológicos. Según lo hacen notar ciertos astrónomos, su superficie, aunque más antigua que la de la Tierra, ha permanecido más nueva. Allí no hay aguas que deterioren el relieve primitivo y cuya acción creciente produzca una especie de nivelación general, ni aire cuya influencia erosiva modifique los perfiles orográficos. Como punto importante, téngase presente que con la palabra mar, entre comillas, designamos esos espacios inmensos que, cubiertos probablemente por las aguas en otro tiempo, hoy no son más que llanuras dilatadas. Allí el trabajo plutónico, no alterado por las fuerzas neptunianas, se halla en toda su pureza nativa. Es la Tierra tal y como sería antes de que las mareas y las corrientes la hubieran cubierto de capas sedimentarias. Después de recorrer aquellos vastos confines, la mirada se fija en los mares, más extensos aún. No solo su conformación, su situación y su aspecto recuerdan el de los océanos terrestres, sino que además, como sucede en la Tierra, estos mares ocupan la mayor parte del globo y, sin embargo, no son espacios líquidos, sino llanuras, cuya naturaleza esperaban los viajeros determinar pronto. Los astrónomos han adornado a esos supuestos mares con nombres extraños cuando menos y que la ciencia, sin embargo, ha respetado hasta hoy. Michael Ardan tenía razón cuando comparaba aquel mapa a un, entre comillas, mapa de la ternura, como pudieran haberle formado la Scuderie o Cyrano de Bergerac. Solo que añadía, este ya no es el mapa del sentimiento como en el siglo XVIII, es el mapa de la vida, perfectamente dividido en dos partes, una femenina y otra masculina. A las mujeres el hemisferio de la derecha, a los hombres el de la izquierda. Los compañeros de Michael se encogían de hombros porque consideraban el mapa lunar bajo un punto de vista muy distinto al de su poético amigo y, sin embargo, este no dejaba de tener razón, como puede juzgarse.
En el hemisferio de la izquierda se extiende el mar de las nubes, en el que tantas veces va a ahogarse la razón humana. No lejos de allí aparece el mar de las lluvias, alimentado por todas las agitaciones de la existencia. Más allá se abre el mar de las tempestades, en el que el hombre lucha sin cesar contra sus pasiones, las más veces victoriosas. Después, consumido por los desengañados, las traiciones, las infidelidades y toda la serie de penalidades terrestres, encuentra al fin de su carrera ese vasto mar de los humores, dulcificado apenas por algunas gotas de agua del golfo del rocío. Nubes, lluvias, tempestades, humores. ¿Contiene otra cosa la vida del hombre? ¿Y no se resume en estas 4 palabras? El hemisferio de la derecha, dedicado a las mujeres, encierra mares más reducidos, cuyos significativos nombres expresan todos los incidentes de una existencia femenil. El mar de la serenidad es donde se mira la joven, y el lago de los sueños el que le refleja un porvenir sonriente. Vienen seguidamente el mar del néctar, con sus oleadas de ternura y sus brisas de amor, el mar de la fecundidad, el mar de las crisis, el mar de los vapores, cuyas dimensiones son demasiado reducidas quizá, y por fin el extenso mar de la tranquilidad, donde son absorbidas todas las falsas pasiones, todos los sueños inútiles, todos los deseos no satisfechos y cuyos torrentes se derraman por último en el lago de la muerte. Qué extraña sucesión de nombres, qué singular división la de esos 2 hemisferios de la luna, unidos el uno al otro como el hombre y la mujer, y formando esa esfera de vida transportada al espacio. ¿No tenía el poético Michael razón de sobra para interpretar así toda aquella fantástica poesía de los antiguos astrónomos? Pero en tanto que su imaginación corría de este modo los mares, sus graves compañeros consideraban las cosas más geográficamente, aprendían de memoria aquel nuevo mundo y medían sus ángulos y sus diámetros. Para Barbicane y Nicholl, el mar de las nubes era una inmensa depresión del terreno, sembrada de cierto número de montañas circulares que cubrían una gran porción de la parte occidental del hemisferio sur, ocupando 184.800 leguas cuadradas y teniendo su centro a los 15 grados de latitud sur y 20 grados de longitud oeste. El mar de las tempestades, Oceanus Procellarum, la llanura más extensa del disco lunar, ocupaba una superficie de 328.300 leguas cuadradas, hallándose situado su centro a los 10 grados de latitud norte y 45 grados de longitud este. De su seno se alzaban las admirables montañas radiantes de Kepler y de Aristarco. Más al norte y separado del mar de las nubes por altas cordilleras, se extendía el mar de las lluvias, Mar Ibrium, con su punto central a los 35 grados de latitud septentrional y 20 grados de longitud oriental. Era de forma casi circular y cubría un espacio de 193.000 leguas cuadradas.
No lejos de él, el mar de los humores, mar humorum, pequeña cavidad de 44.200 leguas cuadradas, se hallaba situado a los 25 grados de latitud sur y 40 grados de longitud este. Finalmente, en el mismo litoral de aquel hemisferio se dibujaban 3 golfos más: el Golfo Tórrido, el Golfo del Rocío, el Golfo de los Iris, llanuras de poca extensión encerradas entre altas cordilleras. El hemisferio femenino, naturalmente más caprichoso, se distinguía por sus mares más pequeños y en mayor número. Eran estos, hacia el norte, el mar del frío, mare frigoris, hacia los 50 grados de latitud y 0 grados de longitud, con una superficie de 76.000 leguas cuadradas, que continuaba con el lago de la muerte y con el lago de los sueños, el mar de la serenidad, mar serenitatis. A los 25 grados de latitud norte y 20 grados de longitud oeste, comprendiendo una superficie de 86.000 leguas cuadradas. El mar de las crisis, mare crisium, perfectamente limitado y muy redondo, abarcando a los 17 grados de latitud norte y los 55 grados de longitud oeste, una superficie de 40.000 leguas cuadradas, verdadero Caspio sepultado en medio de un anfiteatro de montañas. Después, en el Ecuador, a los 5 grados de latitud norte y 25 grados de longitud oeste, aparecía el mar de la tranquilidad, mare tranquillitatis, ocupando 121.509 leguas cuadradas. Este mar comunicaba por el sur con el mar del Néctar, mare nectaris, extensión de 28.800 leguas cuadradas, a los 15 grados de latitud y 35 grados de longitud oeste, y por el este con el mar de la fecundidad, mare fecunditatis, el más extenso de aquel hemisferio, puesto que ocupaba 219.300 leguas cuadradas. A los 3 grados de la latitud sur y 50 grados de longitud oeste, finalmente al norte y al sur, se distinguían además otros 2 mares: el mar de Humboldt, mare Humboldtianum, de una superficie de 6.000 leguas cuadradas, y el mar austral, mare australe, en una superficie de 26.000. En el centro del disco lunar y cabalgando sobre el ecuador y el meridiano cero, se abría el Golfo Central, especie de lazo de unión entre ambos hemisferios, el sinus medi. Así se descomponía a los ojos de Barbicán y de Nicoll la superficie siempre visible del satélite de la Tierra. Cuando reunieron aquellas medidas, encontraron que la superficie de aquel hemisferio era de 4.738.160
60 leguas cuadradas, de las cuales 3.317.600 leguas las componían los volcanes, las cordilleras, los circos, las islas, en una palabra, cuanto parecía formar la parte sólida de la Luna, y 1.410.400 leguas los mares, lagos, pantanos, lo que parecía construir la parte líquida. Todo lo cual era completamente indiferente para el bueno de Michael. Este hemisferio, como se ve, es 13 veces y media más pequeño que el hemisferio terrestre. Y, sin embargo, los selenógrafos han contado ya en él más de 50.000 cráteres. Es, pues, una superficie aburbujada, resquebrajada, una criba o espumadera en toda la extensión de la palabra, y digna de la calificación poco poética que le han dado los ingleses de green cheese, que quiere decir queso verde. Michael Ardan dio un brinco al oír a Barbicane pronunciar este nombre descortés. «Véase», exclamó, «cómo tratan los anglosajones del siglo XIX a la rubia Phoebe, a la amable Isis, a la hechicera Astarte, a la reina de las noches, a la hija de Latona y de Júpiter, a la hermana menor del radiante Apolo. Véase cómo tratan los anglosajones del siglo XIX a la rubia Phoebe».